Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos reencontramos aquí para hablar sobre un nuevo tema de ciencias sociales. Así que vamos a ver el tercer tema, chicos, que los voy a presentar a continuación, ¿sí? Muy bien, chicos, y el tercer tema que vamos a ver es sobre el Imperio Romano. ¿A qué se le llamó Imperio Romano o a qué se le llama, chicos? Muy bien, se llama Imperio Romano a la etapa de la historia romana en la que Roma fue gobernada por emperadores. Estos implantaron el gobierno absoluto concentrado en una persona todos los poderes. ¿Cuáles poderes? Políticos, administrativos, religiosos y militares. Esta etapa se inició en el año 29 a.C. con el gobierno de Octavio, y concluyó con Rómulo Augustulo en el año 476 después de Cristo. El territorio del Imperio Romano abarcaba 3 continentes, sur y oeste de Europa, el oeste de Asia y el norte de África. Dentro de sus límites quedaron Britania, Galia, España, Suiza, los países situados al sur del río Danubio, Italia, Grecia, Turquía, Asia Menor y el norte de África. Ahí lo podemos ver en la imagen, todos los sombreados por el del color rosado. Muy bien, chicos, ahora vamos a ver cómo fue el establecimiento del Imperio Romano. Después de vencer a Antonio en el Egipto, Octavio fue dueño absoluto del mundo romano. Entró triunfalmente en Roma y en agosto del año 29 después de Cristo cerró el templo de Jano. La paz reinaba tras un siglo de conquistas y guerras civiles. El pueblo y el Senado le rindieron grandes honores y le dieron los siguientes títulos: Imperator, Gran Pontífice, Príncipe del Senado, Augustus, persona grata, y por último César, nombre de su padre adoptivo. En consecuencia, Octavio pasó a ser el primer emperador de Roma con el nombre de Augusto, asumiendo todos los poderes y afianzando el dominio del Imperio Romano. Su época fue conocida como el siglo de Augusto. Augusto reinó con acierto, prudencia y justicia, teniendo en cuenta los intereses del pueblo y de la burguesía. Asimismo, se preocupó del Senado y de las asambleas. A ver, ¿cuáles fueron las reformas en el aspecto político? El emperador era la máxima autoridad política, religiosa y militar en el Imperio Romano. El Senado le concedió todas las atribuciones. También el Senado atacaba las órdenes del emperador. Se les gana o se les extermina. Era lo que solía decir Augusto. Se les gana o se les extermina, decía Augusto. El año 28 después de Cristo purgó a los indignos y se nombró príncipe del Senado. Para garantizar una eficaz administración, algunas provincias fueron cedidas a los senadores. A estas se les llamó provincias senatoriales. Las prefecturas eran las instituciones encargadas de velar por el bienestar de la población. Muy bien, ¿cómo fue la organización política del Imperio Romano? Según este esquema podemos ver que se dividió en 3, ¿no? La monarquía, la república y el imperio. La monarquía gobernaba el rey, ¿no? El rey absoluto. Luego había el senado y la asamblea, que la asamblea era solamente los del patricio, ¿sí? En la república estaba conformada por 2 cónsules, que era un gobierno democrático. Luego venía el senado y la asamblea estaba dividida por el curial, el centurial y el tribal. El curial es de los patricios, que eran 30 curias, el centurial de los militares, de grupos de 100, y tribal de los plebeyos, agrupaciones por tribus. Y el imperio era gobernado por el emperador, que era el gobernador absoluto, el senado y la asamblea, que es la misma de la república, sin fuerza alguna. A ver, algunas de las características del Imperio Romano fueron las siguientes. Durante gran parte de su historia, su capital fue la ciudad de Roma. A partir del reinado de Constantino y luego cuando el imperio fue dividido, la capital de la parte oriental fue la ciudad de Bizancio, Constantinopla. Su idioma oficial era el latín. Hacia finales del periodo, en el Imperio Romano de Oriente, el idioma oficial pasó a ser el griego. Primero fue el latín y luego fue el griego. Hasta la adopción del cristianismo como religión oficial, la religión de Estado romana era politeísta, es decir, incluía muchos dioses. Los emperadores también eran divinizados. Y para el año 117 después de Cristo, cuando el imperio llegó a su máxima extensión, ocupaba más de 7 millones de kilómetros cuadrados de territorios.
Muy bien, ahora vamos a ver las etapas del Imperio Romano, ¿no? Se puede dividir la historia del Imperio Romano en dos etapas. ¿Cuáles son? El Alto y Bajo Imperio. Vamos a ver primero el Alto Imperio. Dice que es la etapa que va desde el inicio del imperio en el año 27 a.C., con la coronación de Augusto con el título de emperador, hasta la muerte del último emperador de la dinastía de los Severos en el siglo III. Durante el periodo gobernaron 4 dinastías. La dinastía de Julio Claudia, sucesores de Augusto, 14 a 68 después de Cristo, y luego la dinastía de Flavia, del 69 al 96 después de Cristo, la dinastía Antonina, del 96 al 192 después de Cristo, y la dinastía Severa, del 192 al 235 años después de Cristo. El Alto Imperio culminó con un periodo de luchas internas, crisis económicas y creciente presión de los pueblos bárbaros sobre las fronteras del Imperio Romano, ¿sí? Eso fue el Alto Imperio. Ahora vamos a ver el Bajo Imperio. El Bajo Imperio comenzó con la llegada de Diocleciano al poder en el año 284 después de Cristo y finalizó con la caída del Imperio en el año 476 después de Cristo. Diocleciano instauró una tetrarquía, es decir, un gobierno de 4 hombres. Estaba integrado por 2 coemperadores, Augustos, uno para Oriente y uno para Occidente. A su vez, cada uno contaba con un emperador asistente que era el César. Luego de una reunificación del Imperio Bajo, el gobierno de Constantino en el año 380, el emperador Teodosio dividió el territorio entre sus 2 hijos y así quedó constituida definitivamente una nueva organización territorial y política, que fueron el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Muy bien, ¿cómo fue la economía del Imperio Romano? La economía se basaba en el trabajo esclavo. La gran masa de mano de obra esclava estaba constituida por prisioneros de guerra y provenía de las conquistas. Las principales actividades económicas eran la agricultura y el comercio. La actividad agrícola estaba especializada por regiones. Se destinaba en gran parte al comercio y se realizaba en explotaciones rurales trabajadas por esclavos. El comercio facilitado por la circulación monetaria se vio favorecido en el dominio del mar Mediterráneo. Así fue su economía. Ahora en el ámbito de la religión. Durante la mayor parte del Imperio Romano la religión oficial fue la politeísta. Es la que rendía muchos cultos a diferentes divinidades. Además de la religión oficial, la población practicaba numerosos cultos provenientes de las regiones conquistadas. Uno de ellos fue el cristianismo, que se popularizó más rápidamente y fue legalizado mediante el Edicto de Milán en el año 313. Y el cristianismo fue transformado en la religión oficial del imperio por el emperador Teodosio en el año 380. Muy bien, aquí podemos observar a los 12 dioses romanos. Todos estos dioses eran venerados por estos romanos. Por eso se decía que la religión era politeísta, porque adoraban, les daban cultos a estos diferentes dioses. Acá podemos ver a Júpiter, Juno, Vulcano, Diana, Febo, Minerva, Venus, Plutón, Neptuno, Marte, Mercurio y Baco. En sí son más de 200 romanos, pero estos fueron los principales, los 12 dioses que fueron los principales del panteón romano. Ahora vamos a ver la arquitectura del Imperio Romano. Bueno, los romanos fueron grandes constructores, utilizaron ladrillo, piedra y hormigón. Sus construcciones eran básicamente edificios destinados al ámbito público. De este modo construyeron templos, palacios, circos, anfiteatros, foros, termas, locales donde se administraba la justicia, puentes, cloacas y hasta tumbas. A ver qué nos dice aquí el buito. Dice que Julio César era un dictador perpetuo, un dictador de toda la vida. Ejerció el poder en Roma cuando ésta aún era República Romana. Pero fue Octavio, su tío sobrino, hijo adoptivo y heredero político, quien es ampliamente aceptado como el primer emperador, ya que en el año 27 a.C. fue él quien empezó el imperio. Muy bien, y vamos a ver por último la caída del Imperio Romano.
que dice, a partir de la división del imperio por parte del emperador Teodicio, ambas partes comenzaron a funcionar como entidades separadas, mientras en el oriente los emperadores consolidaron su poder y lograron prosperar en el imperio de Occidente, comenzó un proceso de desintegración. A las frecuentes crisis económicas se sumaron las invasiones de los pueblos germanos que el ejército romano no pudo detener. La inseguridad en las ciudades provocó que las personas migraran al campo y se produjo un fenómeno de ruralización. Y finalmente, en el año 476, el rey visigodo Odoacro depuso al último emperador, Rómulo Augustulo, y el Imperio Romano Occidente llegó a su fin. Se considera este momento como el comienzo de la Edad Media. ¿Y qué pasó con el Imperio Oriental? Con el nombre de Imperio Bizantino, perduró hasta el año 1453, con la caída de Constantinopla a manos del Imperio Otomano, hecho que dio inicio a la Edad Moderna. Muy bien, chicos, acá podemos observar una escena donde hubo un saqueo en Roma, ¿no? Por los visigodos. Esta es una escena, una pintura hecha por el ruso Karl Brylov, ¿sí? Muy bien, chicos, este fue el tema del Imperio Romano. Así que nos vemos para el siguiente tema y estudiar, chicos.